gente, un programa más. Estamos aquí otra vez haciendo lo que queremos y creemos muchas veces que sabemos hacer, pero con mucha fe y mucho ánimo. Estamos aquí compartiendo con ustedes, aquí en el programa Entre Tú y Yo, por Radio RUC, a las 3 de la tarde, gente. Recuerden, todos los martes y jueves a las 3 de la tarde. Estamos aquí compartiendo siempre con temas nuevos, temas de interés, noticioso dentro de lo que podamos abarcar, ¿verdad? Porque tampoco queremos ser muy repetitivos. Yo creo que en parte muchas veces caemos en eso, en repetir lo mismo, no salimos de que ya el aeropuerto, que si lo otro, que si el Papa. Una vez lo hablamos ya y visto bueno y seguimos para adelante. Hoy, ¿qué es hoy? 28, ¿verdad? Si no me equivoco. Hoy estamos a 28 de febrero. Si no me equivoco, hoy lo menciono solamente como dato curioso, no lo menciono para dialogar mucho. Renunció el Papa. Ya Benedicto dijo, no soy Papa, soy un peregrino más, Oficialmente, ya veremos a ver si ahora en marzo se supone que busquen al nuevo pontífice que va a regir a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero, como eso pasa en Roma, Italia, por allá, lejos, nosotros somos de Calle y como ciudad tenemos nuestras propias inquietudes, tenemos nuestras propias cosas, nuestras propias vivencias, whatever. Y entre las cosas de Calle está la hermosa Universidad de Puerto Rico, orgullo para nosotros. Y les cuento que me siento muy orgulloso de estar en ella y a la vez, pues, promuevo lo que veo que de alguna manera se hace positivo aquí, que muchas cosas son positivas. Es lamentable que la mayoría de las veces se fomenta lo negativo, pero vale la pena destacar las cosas también que nos marcan y que nos hacen buenos estudiantes. Y miren, gente, se celebró el SUSEX. ¿Qué es eso, el SUSEX? Por sus siglas, Simposio Universitario sobre Educación Sexual. Este simposio de 3 días es la unión de muchísimos expertos en temas, en este caso, ¿verdad? Estamos hablando del tema de la sexualidad, sobre educación sexual. Es un simposio donde se une a los mejores, a estas personas que son muy influyentes, muy buenas, unas autoridades muy importantes en lo que son estos temas, y los unimos para que nuestros estudiantes tengan, y la comunidad en general, la oportunidad de conocer un poquito más de la boca de esa gente, de personas que de alguna manera son fieles transmisores de estos temas que a veces los vemos tan, Ave María, la sexualidad, en este caso de la sexualidad. Ya me imagino que hay simposios de otro tipo, por ejemplo habrá uno pronto de neuropsicología, pero en este tema de la sexualidad, que es un tema que a veces tanto tabú y tantas cosas, déjenme decirles que realmente hay profesionales que se encargan de promoverlo, de promover la educación. Y hoy, pues en este programa, si no me equivoco, yo creo que es el 4.º programa que tenemos, estaremos tocando ese tema. Estaremos tocando, más que el tema, resaltando algunas de las charlas que yo tuve la oportunidad de ir y compartir con estas personas. Y voy a compartir con ustedes una muy interesante. Obviamente todas redundan en la sexualidad y pues de alguna manera u otra se busca crear conciencia de esta problemática de la falta de educación. Y entre los charlistas, que fueron muy buenos, todos profesionales, encontramos en diferentes índoles, de diferentes temas especializados, pero todos con un denominador común. Por ejemplo, encontramos a la doctora Carmen Valcárcel, encontramos al doctor Edward, dice Edward Fankeiner, algo así supongo que se dice. El doctor José Pando, la doctora Lourdes Soto, la doctora Ada Verdejo, y uno que pues yo creo que a mí el más que me agradó, y tengo mucha empatía con este individuo, y es el doctor José Vargas Vidot. Ya hablaremos un poquito de él más adelante. Pero quiero comenzar el programa hablando
obviamente, pues en este tópico de la sexualidad, refiriéndome a una charla particular que nos dio la señora Ada Verdejo. La señora Ada Verdejo, doctora, nos ha dado la charla que se titula ¿Quién puede enseñar sobre la sexualidad humana? Esa es una buena pregunta, gente. ¿Quién puede enseñar sobre la sexualidad humana? 3 puntitos. Bueno, para reflexionar. Porque muchas veces tenemos diferentes ideas donde pensamos que eso le toca a la familia, otros piensan que eso le toca a la escuela, otros piensan que eso le toca a, qué sé yo, a las amistades. Hay muchas cosas que se piensan en todo esto, pero que no se formula un método práctico y útil para que se cree conciencia y se eduque sobre la sexualidad, que vale la pena destacar que no tiene nada que ver con la práctica sexual. O sea, hablamos de sexualidad como el, ¿cómo diría? Que quiero ser bien, quiero mencionar justo lo que dice la persona que nos dio la charla, en este caso la señora Ada Verdejo, pero antes de definir la sexualidad, pues voy a hablar según lo que ella nos discutió. Primero que todo, hay unos grupos de control, gente, hay unos grupos de control que manejan de alguna manera los tabús, las definiciones, las visiones de cómo queremos visualizar la sexualidad humana. En esos grupos de control lo dividen en 2. Están los grupos de control, que entre ellos encontramos la familia, esta familia, estos padres que se suponen que se encarguen de comunicar a los hijos o de omitir acciones de los hijos o de contraeducar. Hay muchas formas de verlo, ¿no? Pero solamente lo menciono así al azar. Otro grupo de control en la escuela, donde el niño pasa más parte de su vida en la escuela que en su propia casa, donde se expone a una sociedad, a otros niños quizás con intereses parecidos. Y otro grupo de control, no menos importante, pero muy influyente en la iglesia, en la vida social del hombre. Están los grupos de control, les he mencionado, familia, escuela e iglesia. Estas 3 entidades, estas 3 instituciones, como queramos verlo, son las 3 que se encargan de englomerar lo que queremos demostrarle al ser humano desde sus inicios, desde su infancia, como tema en cuanto a la sexualidad, como lo que es él. Cada uno, claro, evidentemente con componentes distintos, pero que al fin y al cabo no nos damos cuenta que no se limita solamente una entidad en definir esto, ¿no? Estamos hablando que la familia tiene que ir en colaboración con la escuela, y no es que la iglesia tenga que ir en colaboración, es una cosa que ha sido costumbre y uso en nuestra sociedad, donde estas 3 instituciones, vuelvo y repito, son las que han dado hoy definición a esto. Le acabo de mencionar los grupos de control. Luego de los grupos de control, la señora Verdejo nos habla de los mecanismos de control. Hablamos de los grupos, ahora mecanismos. En estos mecanismos que la sociedad construye, encontramos las leyes que, por ejemplo, le prohíbe a usted andar desnudo por la calle. En estas leyes encontramos, por ejemplo, leyes que le prohíben a usted cometer adulterio. Son decisiones humanas, no estamos hablando de nada que esté escrito en piedra. Decisiones humanas, leyes que promueven para mantener un orden. Encontramos otras leyes, por ejemplo, contra, qué sé yo, no es muy típica hoy, pero por ejemplo la ley contra la sodomía también es un vivo ejemplo de lo que es un mecanismo de control, en este caso con las leyes. Otro mecanismo de control son las comunicaciones. Todos sabemos que directamente estamos influenciados por las comunicaciones, sea la televisión, sea el internet en este caso,
sean los libros, sean las autoridades que sean, estamos directamente influenciados a moldear nuestra sexualidad o nuestra sexualidad, dígase en el contexto biológico, humano, por estos factores, por grupos de control y mecanismos que nos controlan en este sentido. Dice la doctora que no podemos perder de vista la esencia de pensar que somos seres sexuados. Somos seres sexuados. El ser humano desde su inicio, estamos hablando en todo el sentido de la palabra, el hombre desde su inicio, la mujer desde su inicio, nació del sexo. Se define con el sexo. O sea, el sexo está presente en todo, incluso en la misma, en el mismo concepto dentro de lo elemental de la definición del ser humano está el sexo. Recordando un poquito, esto lo añado yo, no la doctora. Esta es la inclinación que tenía el psicólogo austríaco Sigmund Freud. Freud estableció su teoría psicoanalista, ¿verdad? Y entre la teoría psicoanalista, él habla de la inclinación psicosexual. Él dice que toda actitud humana va inclinada o parte del deseo sexual. Y dígase deseo sexual, quiero ser un poquito más directo, no en el contexto peyorativo que conocemos hoy en día. Dígase deseo sexual en el sentido más elemental y biológico de la palabra. Entre todas las cosas, pues Freud habla de sus etapas, desde niños, etapa oral, etapa fálica, latencia, etcétera, etcétera. Y toda va inclinada con un contexto sexual. Estamos hablando del siglo XIX. Ya se va reconociendo que no es tan malo después de todo como nos han enseñado desde un principio, que el sexo es malo, que la sexualidad se nos ha reprimido, ¿no? Y pues estamos en eso, estamos todavía en esa lucha hoy, como sociedad, de querer cambiar esa perspectiva. Seguimos entonces por lo de la charla. Hay que tener en cuenta que en la sexualidad el placer existe. O sea, eso es lo que existe en todo esto, ¿no? A veces queremos separar una cosa con la otra, pero dice en todo este informe que la realidad de las investigaciones chocan con la moral. Repito un poquito para que entendamos. La realidad de las investigaciones, lo que nos reflejan las investigaciones, chocan con lo moral. Queremos ser una sociedad muchas veces tan conservadora, tan moralista, que no nos damos cuenta que en investigaciones incluso que se busca establecer estadísticas cuantitativas de quizás actividad sexual, en diferentes aspectos que nos pueden parecer inmorales, no nos damos cuenta que es más lo que creemos inmoral, es más la práctica sexual de una perspectiva humana, lo que se practica hoy, que lo que queremos tapar, que esa moral que siempre está ahí señalando y todo eso, o sea, estamos en ese lado. Nos dicen que tenemos que aprender a eliminar los choques afectivos, los fanatismos. Con este tema, si tú quieres, por ejemplo, ser una persona amplia dentro del concepto, una persona científica, una persona que quiera ser directo justo con lo que hay que ser, olvidándonos de observaciones de otros. Hay que aprender a quitarle sentido a esto de moral y todo ñoñada y perder el fanatismo, porque eso lo que nos lleva es volver a los tabús, volver siempre a este ambiente de supresión, de opresión, de que te lo enseñan de a poquito. O sea,
ya estamos, ¿no? Tenemos que abrirnos un poco al tema, ver que después de todo no es nada negativo. Yo me trago porque es como que me quedo pensando en que incluso para tú dialogar esto, hasta para informar en este caso con la radio, es un poquito difícil porque incluso las palabras que se usan para dialogar con el tema o para discutir son palabras que muchas veces pueden sonar chocantes porque no estamos acostumbrados a usarlas. Y bueno, yendo más de fondo a lo que busca la charla, volviendo al tema de la charla, que se llama ¿Quién puede enseñar sobre sexualidad humana? Tenemos que salir de esta idea. Una idea que tienen la mayoría de los padres y posiblemente tengamos nosotros indirectamente, pero estamos luchando en contra de esto. Y es esta idea de que el tema de la sexualidad hay que tocárselo a los niños o al joven cuando les toque. O sea, esto de estar educándolos desde niños, de contarle que eso que tú tienes ahí se llama pene, que eso se llama vagina, esas cosas no se les enseñan. Eso hay que enseñárselo cuando les llegue el momento. Pero yo me pregunto, al igual que les incito a ustedes a preguntarse, ¿hay un momento particular que la naturaleza nos diga, enseñe el tema? ¿O es hora de hablar del tema? Nos quedamos así porque realmente se ha demostrado que es necesario, incluso desde la infancia del niño, tocarle el tema, enseñarle al pobre niño lo que es. O sea, cuando no se hace eso como familia, lo que logramos es que el niño busque lo que no encuentre, esas dudas, pues, en otros lugares, ¿no? Y pues es muy cómico cómo se toma este tema de manera muy jocosa, muchas veces pues en doble sentido, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo ahora unas visiones. Esto es nuevo, vamos a utilizar las fotos para tratar de llevar el tema. Donde este tipo de caricaturas nos presenta la realidad. Vemos este maestro que dice educación sexual, dando la clase, que nos explica cómo es la perspectiva de sexo hoy en la sociedad. Tonto más tonta es igual a un embarazo. Un listo más una tonta, etcétera, etcétera. Una aventura, whatever. Y de alguna manera no nos damos cuenta que realmente esto es lo que estamos viendo como grupo, como país. Y nada, los padres son el primer foco de educación, pero no es el último. Esto es una pura compilación de grupos, de instituciones, como dijimos al principio, que se va a encargar siempre, que se debe encargar de dar ese apoyo al padre muchas veces, ¿no? Que se encuentra en este problema existencial de qué hago. Pues, nos toca a todos como sociedad. Ese es el punto que nos quiere llevar todo esto. Otra cosa que la doctora nos habla es cómo nos da muchas veces vergüenza incluso mencionar las cosas por su propio nombre. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les dijeron desde chiquito, ay, mira, 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 el pene? Sabemos que no. Sabemos que todos nos dicen, qué sé yo, que si el pipí, que si el tití, que si esto. Hay miles de sobrenombres, pero que en realidad nunca le enseñamos al niño desde un principio lo que correctamente es. Mira, papá, eso que tú tienes ahí se llama pene. Ese es tu pene. Es que nos cuesta, nos da vergüenza muchas veces. Porque imagínate, supongo que debe darle vergüenza a cualquier padre enviar a su hijo a, qué sé yo, a su escuelita y que hable de pene. O sea, es todo este constructo social que nos impide ser directos y abiertos con nuestros hijos. Más o menos abundando en lo que es el tema, el erotismo. El erotismo es parte de nuestra realidad sexual. O sea, muchas veces la gente quiere ver lo que quiere ver, pero no nos damos cuenta que es parte de nuestra realidad como hombres y mujeres. En esto abarca
las distinciones vitales, por ejemplo, el género, estamos hablando de que primero hombre y mujer, y ya socialmente se ha visto las distinciones entre roles, estilos de vida, encontramos celibato, matrimonio, consensual, que me refiero a convivir, y las preferencias sexuales, que tanta controversia han creado últimamente. Todos estos conceptos se mezclan unos y otros y van creando lo que es una realidad, viéndolo desde una visión holística. Por ejemplo, nos escandalizamos, pero las prácticas sexuales, como por ejemplo el swinger que le llaman, que es compartir parejas, las prácticas masoquistas, sadomasoquistas, etc., son acciones que muchas veces queremos incluso cerrarlas en el panteón de enfermedades psicológicas. Y de eso se ha encargado la psicología por todos estos años, de crear trastornos nuevos en base a lo que posiblemente son respuestas naturales del ser humano. Wow, ¿verdad? Ya no sabemos quién no tiene trastorno y quién tiene. Hay investigadores que ven como trastornos que pueden ser medicados. Estoy leyendo a la misma vez. Hay investigadores que ven todas estas prácticas sexuales, todas estas preferencias como trastornos que pueden ser medicados. O sea, estamos hablando de que hace unos siglos atrás la homosexualidad se vio como un trastorno, como una enfermedad mental, y que incluso se pueden usar para todas estas enfermedades, electroshocks, medicamentos y jodiendas, y cosas que muchas veces lo que hacemos es oprimir lo natural. Oprimir lo natural. En el año 1958, estamos hablando de la mitad del siglo XX, al fin se empieza a tomar de perspectiva que las mujeres son seres saludables. Seres saludables, dirás, en el sentido de seres que realmente no son personas que tienen sexualidad oprimida, que tienen que vivir doblegados al tabú de su deseo sexual. Son seres que ya van cogiendo un nivel muy parecido al del hombre y que al fin y al cabo hoy aún se oprime este lado. Aún se cree incluso, muchas veces, muy cómico esto, se cree que la masturbación es una cosa que usted, que cualquiera, que yo, cualquier individuo, naturalmente puede hacer. Se cree que esto es una cosa de hombre. Se cree que es una cosa de hombre porque como es más visible, como posiblemente da vergüenza contar a una mujer lo contrario, es un tema que sería solamente en este sentido. Y ahí entra Freud, ¿verdad? Como hablamos ahorita, con su teoría psicosexual, que esto es del ser humano en general. Pensando que Freud, al inicio, su teoría establece que pues la mujer incluso hay una etapa que vive el complejo de pene. Sabemos cómo en todo pues el machismo en cierta medida cultural influye directamente hasta las investigaciones científicas. Alfred Kinsey, psicólogo, si no me equivoco, norteamericano, fue de los primeros en establecer, los primeros en hacer estudios sobre la conducta sexual. Estamos hablando de alrededor del 1945. Es el primer científico que se encarga, vuelvo y repito porque es que hay que resaltarlo, se encargó de hacer estudios sobre conducta sexual. Y lo más particular es cómo parte para empezar esto, qué le motivó. Y este individuo científico, psicólogo, partió del problema, de su propio problema familiar sexual. Nos dice que su esposa y él se
tenían problemas sexuales donde su mujer no estaba complacida por el tamaño de su pene. En este caso, lo contrario a lo cotidiano, que se piensa que por pene grande, que por pene pequeño, pues no. En este caso, él tenía un pene grande y su mujer no estaba satisfecha. Él queda impactado y decide hacer sus propios estudios por primera vez de conducta sexual, de qué es lo que prevalece en general en toda pareja, en el hombre, en la mujer. Y fíjense cómo era tan tapado, tan restringido este tópico, que cuando se logró acabar el estudio, se buscó promocionarlo, se buscó darle vigencia en diferentes periódicos de renombre, como por ejemplo en el New York Times, pero estos se negaron a publicarlos. Se titulaba Sexual Behavior in the Human Male. Igualmente hizo otro llamado Sexual Behavior in the Human Family. Nos quedamos bobos, como en esta época se vio como algo inmoral, que no se podía, porque al fin y al cabo podía escandalizar a los lectores del periódico en ese tiempo. Pero muchas veces creemos que eso ya ha acabado, que con esta revolución ya todo se ha abierto a una perspectiva más hermosa, más abierta. Y gente, no, o sea, todavía vivimos en ese núcleo, en esa burbuja, que no queremos muchas veces incluir estos temas, ¿verdad? Ahora mismo el Departamento de Educación, hay que luchar con ellos, porque si tú, por ejemplo, eres un profesor y le tocas un tema de estos niños, la madre puede venir a demandarte porque tú le estás tocando un tema fuerte a un niño que no está capacitado. Estamos hablando de realidades. Y científicamente nos dice la doctora Ada que incluso en las propias investigaciones que hacen sus departamentos, que hacen sus grupos, a la hora de publicar, hay que negociar para ver qué cosas le permiten. O sea, hay que publicar, hay que negociar qué cosas puedo decir de una investigación científica, porque puede escandalizar a alguien. Miren al límite donde llega el temor, o más que el temor, la censura, que mira, puedes publicar esto, pues tienes que eliminar esto porque es que no me gusta. Pero es que al fin y al cabo es una investigación, y las investigaciones lo que buscan es abrir la mente cerrada, la mente ignorante del hombre. Bueno, en el 1970, ¿verdad? Vamos cronológicamente. Primero les hablé de Alfred Kinsey, que en el 48 le prohibieron publicar sus investigaciones. Pero ya en el 1970 se comienza a observar una revolución sexual, por lo menos estamos hablando de Norteamérica, donde se empieza a ver diferentes grupos que buscan darle un tono diferente a su realidad. Por ejemplo, conocemos a los famosos hippies, que son estos grupos esotéricos que buscan la paz, que buscan la armonía con el ambiente, que pues vivían así, vivían sin tabúes, con una mente sexual abierta, compartiendo lo que ellos quieran compartir. Eso fue parte del cambio social. Se empieza a ver hombres con pelo largo, se comienza a ver cambios en cambios de vestimenta. Las mujeres empiezan a usar maones, que antes era falda, comienzan a usar maones, e incluso en las películas se comienza a ver escenas un poquito más fuertes, escenas donde antes, pues, por ejemplo, te presentaban una escena amorosa, pero no presentaban mucho, pues, para dejarte la imaginación. Hoy no tienes que usar la imaginación, hoy puedes ver más, porque hoy presentan casi todo, excepto los genitales, que obviamente pues todavía no estamos preparados
para verle una película común. Y se sabe que de las empresas que más millones generan hoy son las empresas de pornografía. Y con todo esto pro y contra, se busca integrar la educación sexual en las escuelas. En este tiempo, estamos hablando de 1970, con estos hippies, con esta revolución sexual, se busca empezar a dar pasos en pro a la educación sexual dentro de las escuelas públicas principalmente. En el 1980 se comienzan a hacer tratamientos, empiezan a existir tratamientos sexuales, dígase para las disfunciones eréctil, para todo eso. Se legalizó el aborto. Sube la cantidad de transmisiones de enfermedades sexuales como el VIH. Y el gobierno empieza a notar que ya no es como antes, hay que tomar acción, porque se nos va a enfermar la sociedad. Y empiezan a promover los condones y el uso los condones, y a promover la abstinencia con el propósito de bajar un poquito todo esto. Pero estamos hablando del año 1980, cuando pasamos al año 90, la década del 90, y el gobierno empieza a olvidarse, pues como parece que bajó gracias a esas propuestas, bajó la cantidad de enfermedades de transmisión sexual. El gobierno empieza a enfocarse directamente en controlar no las enfermedades, ahora los embarazos. Vemos cómo incluso el gobierno empieza a ubicarse en tiempo y espacio, cómo la sociedad tiene que actualizarse en tiempo y espacio, olvidándose de las morales. Por ejemplo, esto de la revolución sexual trajo que se usara el condón. Esto fue una dura pelea contra la iglesia, que en este caso la católica no acepta el uso de profilácticos, solamente dice que el sexo es para procrear. Pero vamos transformándonos, gente. Hoy estamos en el siglo XXI, seguimos cambiando. Ya nuestras relaciones sociales no son las mismas. Y empieza a abundar lo que le llaman el cybersex, que llegó para quedarse, según los sociólogos y los antropólogos. El sexo por internet, todo lo que involucra sexo por internet, dígase pornografía, compartir cosas, qué sé yo, en cualquier sentido, por internet. De los usuarios de internet, dice las estadísticas del 2003, que el 33% de los usuarios lo hacen. El 33% de los usuarios de internet, de computadora en general, hacen cybersex. ¿Por qué? Primero porque es un recurso que te mantiene en anonimato, que es accesible para la mayoría de las personas en general. La gente, obviamente, pues buscan siempre crear ambientes a su favor para sentirse bien, crear, ¿cómo dirías? Crear identidades sociales que no son quizás de ellos por el hecho de querer sentirse mejor y demostrar caras que no son, pero estamos en esa. Hasta el sol de hoy todos vemos por internet, por las redes sociales, cómo la gente crea estereotipos. Y para colmo, se ha demostrado que la gente, hablando ya un poquito de la tecnología, prefiere textear que llamar. Estamos hablando de estadísticas. ¿Qué han cambiado? Que muchas veces nos escandalizamos, yo a veces pues trato de no hacerlo, porque vemos que, ay Dios mío, ha cambiado todo, somos menos humanos. No es que seamos menos humanos, es que estamos transformándonos en una época donde la tecnología ha tomado un auge impactante. Ha tomado un auge impactante que tenemos que tomar en cuenta, que hay que transformarse.
leyendo un poquito para concluir un poquito con el tema. Ya creo que será para la próxima que tocaremos el tema del el vicio a droga. Pero concluyendo un poquito el tema, leyendo lo que nos dice la señora Ada, tenemos que aprender a ser responsables con nuestros hijos, con sus hijos en este caso, porque yo no tengo hijos todavía, de velar por lo que se ve, pero tomando en cuenta que no es como antes, que lo que usted no haga, otro lo va a hacer por usted. Y dejar de pensar en la familia ideal, la familia idealizada. Estamos cambiando. Y lo he dicho muchas veces porque quiero que se nos quede en el inconsciente, en el subconsciente, en todo lo consciente. Que ya la familia ideal la haces tú. Aquí no hay estereotipos de familia. Aquí nos toca a nosotros enfrentar esto y educar a sus hijos para que conozcan de antemano con lo que se pueden encontrar en el mañana. En ese tema que muchas veces puede ser hasta tema de muerte, como es la educación sexual, cuando por ejemplo se contrae una enfermedad. Nos toca a nosotros dirigir a estos niños que van subiendo hoy y eliminar estas tonterías de pensar siempre que es malo, que si esto, todo en exceso es malo, todo hecho en desorden es malo. Lo que tenemos que aprender a ser responsables y amarnos unos a otros sin tener que hacerle daño a nadie. Esa es más o menos mi filosofía y yo espero que todos tomemos conciencia de lo que se está hablando y veamos que nos toca, ya es hora, nos toca cambiar esto y ser responsable. Gente, les agradezco su sintonía una vez más. Hoy estoy solito, pero les aseguro que siempre mantendremos el ambiente de seriedad para buscar siempre llevar un mensaje amplio, un mensaje que requiera siempre la responsabilidad. Esto es Entre tú y yo, un programa hecho para ti y para mí, para que disfrutemos y compartamos. Pueden entrar a Facebook, tenemos nuestra page www.facebook. Van a buscar Entre tú y yo en Facebook, así mismo. Si quieren, por ejemplo, buscarlo con el URL, van a entrar en www.facebook.com/ vamos a ver, Entre tú y yo. Gracias por la sintonía, les mando un abrazo a todo el mundo. Nos vemos, si Dios permite, este próximo martes. Hasta pronto, un abrazo a todos.